Ya, hoy empezamos el tercer capítulo, circuitos trifásicos. Este circuito habla de los circuitos que, diferente a los monofásicos, aquí estamos viendo, este es el circuito monofásico. Tiene una fuente y tiene una carga. Entonces, una fuente es una fuente de tensión, corriente alterna, y esto origina una corriente, y cuando pasa la corriente y hay una tensión aplicada, hay una potencia que se desarrolla. Esto vieron en circuitos 1. Aquí vamos a ver un circuito que parece trifásico, cualquiera puede confundirse. Aquí hay una línea, otra línea y otra línea. Entonces, estudiemos esto para saber que viendo los cables externos no significa que sea trifásico. Aquí hay 3 conductores, pero hay 2 fuentes. La fuente 1 y la fuente 2. Ya. Fíjense aquí este circuito con 2 fuentes conectadas de esta forma. Hay un conductor neutro y un conductor A y un conductor B. Si se fijan, vamos a estudiar bien en detalle esto. Por aquí tendría que salir una corriente. Por la ley del signo, del positivo va al negativo en un instante. Y como esto es neutro, no tendría que ir para allá, la corriente tendría que ser por acá. Para mí no hay problema, entonces yo digo, este BP es el valor del fasor, la tensión del fasor o de fase, pero para cambiar la polaridad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentarle este phi que está entrando. Para que salga, yo le voy a hacer un giro de 180 grados. Entonces ya yo estoy acomodando las tensiones como para que yo entienda. Aquí sale la corriente IA y aquí sale la corriente IB. Y por aquí va a tener que venir la corriente IN. Entonces, este es un circuito que se llama, es de 2 fases, y no se confundó, para que no confundamos con el trifásico de 3, decimos que es un bifásico de 3 conductores. Son 2 fuentes monofásicas que se conectan para producir corriente y tensión. Si produce tensión y corriente, hay una potencia aquí y hay otra potencia acá. Entonces, con fórmulas de Kirchhoff y ley de Ohm, podemos estudiar esto. Podemos calcular cuánto es IA, cuánto es IB, y como tenemos la tensión B, podemos hallar la potencia. Entonces, aparece un sistema monofásico de 2 conductores, en el circuito de arriba, en A. Ya en B aparece un sistema monofásico de 3 conductores. Este que está visto acá, 3 conductores. Yo lo he acomodado, he dibujado las corrientes IA y B como si fuera un nodo esto. Si esto fuera un nodo, entonces la corriente que entran es igual a la que sale. Por Kirchhoff sabemos eso. Y las tensiones BP son las tensiones de fase. Para la fuente 1 se aplica ese valor a la carga ZL1.
Y la fuente BP2, lo han dibujado como si fuera hacia adentro, pero aquí hay un signo, aquí hay un valor n. Esto debe ser negativo aquí y positivo acá. Entonces yo lo vuelco el fasor. Si me indican que el fasor es así como está, digamos, con estos valores, pero con la polaridad, para que yo lo haga real, le aumento 180. 180 es el contrario de 0, ¿no ve? Ya, entonces ya yo estoy listo para aplicar leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Entonces las fuentes son idénticas, de igual magnitud y de la misma fase, conectadas a dos cargas por medio de dos conductores exteriores. El sistema doméstico normal, esto dice que usan en Estados Unidos y en Brasil, en las tomacorrientes ahí, aquí dice así, dice 120, dice. Y al lado hay otro que dice 220. Es que están usando este sistema de tres conductores, usan en las redes. O sea, hay unos transformadores que están en las redes que reducen la tensión. Ya vamos a ver el próximo capítulo esto. Aquí es 220. Bueno, aquí es 10.000 voltios, por decirle. 10.000 voltios. Y aquí está el A, el B. Entonces, en los domicilios de Estados Unidos y de Brasil, aquí hay una tensión BAB, BAN, y aquí hay una tensión BBN. Usted va a los hoteles y hay dos tensiones, 120 voltios y 220 voltios. ¿Cómo consiguen esto? Usan, en vez de las fuentes, estas fuentes son fuentes reales, ¿no? Pero también pueden ser un transformador que entregue esta tensión. Ya, pero yo estoy colocando la flecha correcta. El esquema de la figura dice dos fuentes idénticas. Eso puede confundir. Esto es idénco a esto. En fase y en magnitud, dice. Dice el enunciado. Son dos fases idénticas. Pero no funcionan de así. Tenemos que hacer el cambio de las tensiones y identificar la tensión. El cambio de la polaridad hay que hacer, luego se identifica la tensión. Sistema monofásico de tres conductores. ¿Dónde se usa? En Estados Unidos, en Brasil. Dos tensiones. 220 y 120. ¿Por qué esto? Porque dicen que con 100 voltios es más seguro. Un choque eléctrico con 120 voltios es menos dañino que uno con 220. Estados Unidos, Brasil, hay dos tensiones, 220 y 110. ¿De dónde salen esos? Salen de unos transformadores especiales que tienen tres conexiones, A, B y N. N sería como una especie de neutro. Aquí está. Entonces él ya lo corrigió, ¿no? No corrigió nada. Dice, hay otro sistema, dice, un bifásico. El bifásico de tres conductores. Entonces yo voy a corregir. Este es el monofásico de tres conductores. Estoy corrigiendo. Es monofásico de tres conductores. El que mostramos aquí. Y ahora vamos a ver el bifásico de tres conductores. El sistema bifásico es muy antiguo. Cuando comenzó la electricidad,
inventaron el monofásico y luego el bifásico. Y se usaba mucho el bifásico porque tenía este comportamiento, tenía doble suministro de tensión. Pero ya no se usa más. Está obsoleto. Por lo pronto, por ahora. No sabemos que después hayan aplicaciones ya con la electrónica. Mire, este circuito también aquí tiene, así está dibujado, tiene que ser menos aquí y más. Entonces hay que saber que para que salga la corriente por aquí hay que volcar esto. Entonces este no se usa, es obsoleto, pero hay que conocerlo porque de repente aparece en alguna aplicación. Ya, bueno, este es el que se usa mucho, el trifásico. Esta es la fuente 1, la fuente 1, la fuente 2 y la fuente 3 conectado a una línea. Entre A y B hay una línea. Y aquí, entonces aquí están las fuentes y aquí están las cargas. 3 fuentes. Estas fuentes están desfasadas en 120 grados. Y alimentan las corrientes a las cargas. Y estas corrientes, estas cargas, son monofásicas pero conectadas. ¿Cómo están conectadas esto? A un solo conductor, o sea, esto es como si fuera una estrella. Y aquí cómo está conectado cómo están conectadas las fuentes, es otra estrella. Y hay un neutro aquí, N. Aquí hay un neutro, yo lo puedo mandar a la Tierra, y aquí también un neutro que lo puedo mandar a la Tierra. Esto puede ser la Tierra o puede ser un hilo conductor. Ya entonces el sistema trifásico, como en este caso, ya son 3 fuentes. Son 3 fuentes. Hay 3 líneas y puede haber una cuarta línea. La línea del neutro. Pueden haber 4 o pueden haber 3. Y también las impedancias son monofásicas, pero están reunidas, agrupadas de esta forma. Para hallar las corrientes aquí, la corriente IA, la corriente IB, la corriente IC, se va a usar fasores. Y se va a usar la nomenclatura de la tensión es un valor eficaz aquí. Y el ángulo es el de fase. Así, este fasor tiene un redondito arriba o negrito. Y va a tener, estos son los fasores de la fase. Pero cuando se agrupen ellos ya van a hacer otro tipo de tensión. Ya vamos a estudiar ahorita eso. Y entonces, sistema trifásico, hay fuentes y hay cargas. Estos 2 elementos se unen mediante una línea. Pueden ser 3 líneas o pueden ser 4, dependiendo de cómo queremos el neutro, si lo queremos físico o lo queremos por tierra. Sistema trifásico, ahí está. Ahora, depende cómo están reunidos las terminales, puede estar en estrella aquí y reunido aquí en estrella, pero ya vamos a ver que también puede estar en triángulo o pueden estar en triángulo. Ya esto son las posibilidades, y después cruzado también. Estrella, triángulo acá, o triángulo y estrella. Si tuviéramos triángulo en ambos lados, no habrían un cuarto conductor, solamente habrían 3 nomás. Ya, ahora vamos a estudiar
con las herramientas que conocemos. Ley de Ohm, la ley de Ohm, y con las leyes de Kirchhoff vamos a estudiar. ¿Qué queremos saber aquí? Las corrientes de línea. Entonces, a diferencia de un sistema monofásico, el bifásico está conectado a 90 y hasta arriba ahí. El sistema trifásico está a 120 entre sí. Dice 0, menos 120 y 120. Aquí hay un desfasaje de 120. Dado que el sistema trifásico es con mucho el sistema polifásico más eficiente y económico, este capítulo tratará principalmente de los sistemas trifásicos. Lo que pasa es que, aquí voy a colocar eso. Si yo tengo una circunferencia perfecta, yo puedo hacer división interna. Entonces yo puedo hacer, aquí puedo tener aquí puedo hacer esto y puedo hacer esto. Si divido los 360 entre 3, me dan los 120 que dice el trifásico. Si yo divido los 360 entre 6, ya no es trifásico, es hexafásico. Hay que acomodar esto. Se acomoda acá. Se acomoda así. 6 fasores. Digamos, en el eje X pongo uno. Aquí pongo otro. Ya aquí hay 30. 30 más 30. No, 60 más 60. 60 más 60 son los 120. Entonces aquí va a entrar uno así. Ya. Con unas flechitas para allá. Este sería el trifásico, los 3 fasores. Por mucho dice que el más utilizado es el trifásico, este es el que se lo va a estudiar. Pero también puede ser el hexafásico. Y el dodecafásico es 360 entre 12, dodecafásico. Pero resulta que hay hornos de fundición utilizan ¿cuánto es el ángulo de desfasaje en esto? Estos son utilizados en los hornos de fundición. Hornos de fundición. De acero. Sería 10, ¿no? 360, 10. Sí, 10. 3, aquí son 6, aquí son... ¿Cuánto es? 360 entre 12, ¿cuánto es? 20. 30, ingeniero. ¿Cuánto? 30. 360 entre 12 a 30. 30, ya 30 grados. Cada uno, ¿no? 30 grados. Y este es cada 10 grados, ¿sí? Sí. Ya. Hornos de fundición. Una pregunta para la sala. ¿En Bolivia ya hay hornos de fundición eléctricos? Creo que no, ingeniero. En Estados Unidos, en Europa ya vienen utilizando eso mucho tiempo, pero en Bolivia ya hay uno. La empresa que vende hierro se llama, está produciendo, la chatarra la convierte en acero. Se llama, estoy acordando, la chatarra la convierte en acero. Se llama
Es una empresa que vende acero, de la famosa. ¿La broma? ¿No es Las Lomas, ingeniero? Las Lomas. Monterrey. Monterrey, creo que Monterrey están instalando por Buenavista. Por Buenavista, una planta grandísima, unos transformadores gigantes. Creo que Las Lomas. Las Lomas, ¿no? Las Lomas, Sí. Las Lomas, sí. Es Las Lomas, ingeniero. Sí, Las Lomas, mire, es una inversión grandísima. Sería bueno, para salir de dudas, son hornos de inducción con corriente de 120.000 voltios para producir corriente elevada. Y en este libro habla de, ya vamos a ver, habla de, creo que de 24 o de 36, ya vamos a ver. En este libro hay algo de eso. Pero sería interesante preguntar al de mantenimiento. ¿Alguien sabrá, algún ingeniero, alguien de Las Lomas sabrá qué tipo de hornos son? ¿Qué tipo de sistema trifásico tienen los hornos? No es trifásico, no es hexafásico, no es dodecafásico. Puede ser de 36, puede ser de 10. No, esto está mal, ¿no? 360 entre 36. ¿Por qué está mal esto? Hay algo que está mal acá. Siempre hacemos entre 2. Esto es entre 24. Sí, me equivoqué yo. ¿Cuánto es 360 entre 24? Es siempre entre 2. Mire, 3 entre 2, 6. 6 entre 2. 15, ingeniero. 15 grados. Ya, entonces 15 grados de desfasaje. Ok, 15. Listo, entonces hay alguien que pregunte o alguien que investigue en internet los hornos de fundición. Sabemos que son de corriente alterna, sí. No son monofásicos, son de corriente alterna. Sabemos que son polifásicos, se llaman. Polifásicos, miren aquí dice polifásico. En general son los que tienen más de 2. El polifásico es el de 3, de 6 y el de 12 y el de 24. Alguien que pregunte, los hornos tienen 24 fases, están desfasados en 15 grados y así tendríamos esa información que es buena, digamos, saber, ¿no? Aquí en el hexafásico se usa para los convertidores, para alisar las tensiones de corriente continua. Podemos pasar a corriente alterna mediante unos inversores. Y para aliviar eso se utiliza el hexafásico en electrónica, en electrónica de potencia. En electrónica de potencia, los hexafásicos son muy utilizados. Los dodecafásicos y los de mayor cantidad de fasores ya son más raros, pero son específicos. El polifásico se emplea mucho en la industria eléctrica, en motores. Los motores de corriente alterna trifásico están en toda la industria. Son económicos comparados con los monofásicos. El monofásico, usted va y compra un monofásico, para una bomba, le dice, sí, el máximo que tengo es 7,5 HP. Usted le dice, yo quiero de 10 HP, porque el pozo que yo voy a sacar agua es profundo. ¿Qué le van a decir ellos? Bueno, hay, señor, pero hay de 3 fases. ¿Y usted qué tiene que hacer? Está obligado a comprar porque no tiene monofásico, no hay esa opción. Entonces usted tiene que, con el trifásico, construir una línea trifásica más cara que la línea monofásica. Entonces los motores de corriente alterna trifásica se han impuesto
por la conveniencia. Parece ser que el motor monofásico es más pesado, más grande, así, que el trifásico. O sea, si usted compara 7.5 monofásico con 7 puntos trifásico, es más chico el trifásico. Y si es más chico, es menos material, más barato. Por ahí es la ventaja, los motores trifásicos se han impuesto. Ya, polifásico quiere decir que tiene varias opciones de fases. 3, 6, 12 y 24. Ah, aquí está pues, ¿dónde había visto? 48 para efectos de... Entonces me falta un paso más. Ya, 360 entre 48. ¿Cuántas fases? ¿Cuántos grados? 5, ¿no? ¿Así o no? A ver, 360 entre 24 es 15. Sí, ingeniero. Y entre 48, 7,5. 7,5. Ya, ahí está. Ya, entonces, ya aquí hay una idea. 48 fases para 360 dividido entre 48 fases, cada desfasaje de 7,5 grados. Parece ser entonces que estos señores de las lomas deben tener unos hornos de fundición de 48 fases. Todo esto está dentro de los polifásicos. ¿Se necesitaría un generador especial? Ya, usted necesita fuente, ¿no ven? Pero ¿quién nos ayuda para esto? La electrónica. La electrónica produce estos fasores. El generador especial no hay. Generadores trifásicos hay. Bifásicos ya son antiguos, monofásicos hay. Los otros son, los hexafásicos ya vienen con electrónica de potencia. De 6 para arriba, electrónica de potencia. Tiristores, puentes de rectificación. Entonces, estos ya son electrónica pura. ¿Y cómo serán esos elementos tiristores? No deben ser en un cuarto, deben estar esos grandes. Es mucha potencia. Están alimentados en 220 kV. La línea que viene de Cochabamba a Santa Cruz, una de estas líneas, alimenta la subestación de Las Lomas. Con unos transformadores gigantes deben bajar. Varios transformadores he visto que hay. Reducen la tensión, esto vamos a ver en el siguiente capítulo. Se reduce y luego viene electrónica de potencia. Aquí hay muchos electrónicos que van a trabajar con estos elementos. Y aquí rectificamos a 48. Las tensiones van a ser 48 fasores. Ya entonces la potencia es otra ventaja del sistema trifásico. La potencia instantánea en un sistema trifásico puede ser constante, no es pulsante, como se verá más adelante. Esto produce una transmisión uniforme de potencia y si no pulsa, no vibra, de las máquinas trifásicas. Esto lo vamos a ver después. Vamos a la fórmula y vamos a ver que no depende del tiempo. O sea, depende del tiempo, pero armónicamente, seno y coseno. Tercero. Aquí hay una comparación económica. Hay más material en el equivalente monofásico que el trifásico. Es más económico, hay una economía. Bueno, jóvenes, pero hay un tema aquí, el balance.
sistemas trifásicos balanceados y sistemas trifásicos desbalanceados. Cuando hay simetría, cuando las cargas, por ejemplo, a ver, díganme todos ustedes, piensen en la iluminación del estadio. Todas esas luminarias están suministradas por un sistema trifásico. Entonces, si hay 300 lámparas, cada fase tendrá 100. 100 para la fase A, 100 para la fase B y 100 para la fase C. Entonces, esas cargas alguien las ha equilibrado, las ha repartido así. Entonces, los sistemas, hay cargas equilibradas, que eso está bien, pero también el generador tiene que estar simétrico, el generador tiene que construirse, ahorita vamos a ver, con simetría. En la vida, la simetría y el equilibrio produce menos desorden y es más económico. Entonces, ¿cómo se generan las cargas, las fuentes trifásicas? Mediante un generador. Este joven que me preguntó si el de 48 era un generador especial, yo le dije, no hay eso. Mire, el trifásico requiere 3 bobinados. Requiere un bobinado A, un bobinado B y un bobinado C. Tiene un rotor y un estator y un rotor. Para hacer 6 fases, habría que tener más dedicación, ¿no? Va a ser del 12 y el de 24 y el de 48. Entonces, es todo esto, el que pregunte, esto es mediante electrónica de potencia. Y estos son generadores que usan el principio de inducción. Veamos. ¿Dónde está la inducción aquí? Como esto es un esquemático, aquí se dice que el estator está quieto y el rotor está girando. El rotor tiene que tener también un norte-sur, tiene un campo, ¿no? Entonces hay que ponerle un electroimán y hay que ponerle una fuente de corriente continua. Aquí no está dibujado esto, pero ya aparece un núcleo con magnetismo. A ver, voy a dibujar aquí algo que puede ser curioso. ¿Qué creen que es este edificio acá? ¿Para qué sirve? ¿Es el embobinado, ingeniero? Este orificio es el que va a permitir hacer si gira esto, giran los polos. O sea, aquí va la máquina impulsora. La máquina impulsora es la que hace girar el rotor. La máquina impulsora es un elemento motriz que le da la energía al rotor. El rotor, al girar, como tiene campo magnético, corta las líneas de fuerza que están en los bobinados. Y por efecto de inducción, origina una tensión inducida. Esa tensión inducida va a estar entre el A y el N. Sigámosle el juego. Venimos aquí, entramos por aquí, pero va a salir por aquí atrás. Entonces, el BAN es el circuito con amarillo. El BBN
está a 90 grados del A, o a 120 del A. Ya voy a poner con verde mis ejes. El A que sea la referencia. Si tengo el A aquí, ¿dónde se encuentra el B? ¿Y dónde se encuentra el C? Entonces, aquí hay un desfasaje. Los principios de bobina entre A, B y C están a 120 grados, ¿no? Mire, aquí de la parte del fasor que está apuntando allá arriba a 90 grados, está, contemos, de C hasta el eje X hay 90. 90 más 30, 120. Entonces aquí hay un tema de simetría. El fabricante de estos transformadores tiene que tener un trabajo prolijo, simétrico. De la fase A con la fase B a 120. La fase B con la fase C tienen que estar distribuidos los bobinados en 120. Entonces, con este generador trifásico, producimos tensión trifásica. Y decimos que simétrica, tensión trifásica simétrica. También podemos decir balanceado, aunque ya es medio rutina decir esto, balanceado. Pero académicamente nosotros tenemos que decir balanceado a la parte de la carga. Allá el eléctrico que instaló las luminarias del Tawichi, él balanceó, puso para cada fase 100. Y los eléctricos que hacen las instalaciones en Excel hacen su cuadro de carga. Dice la ducha 1 con la ducha 2 en otro circuito. Y al final en su Excel dice fase A 25 kilovatios, fase B 25 kilovatios y fase C 25. Él se ha preocupado de balancear. Esto es para las cargas, el balanceo. Pero académicamente yo diría simetría constructiva. Pero ya también le dicen tensión balanceada. Así que nosotros admitimos ya por la rutina, tensiones balanceadas y cargas balanceadas. Ya, si usted pierde la simetría, todo lo que usted dijo, lo que querían, el que le compra el equipo el que compra el equipo, él dice, yo quiero que esté 120 acá y 120 acá, las tres fases, A, B, C. Pero si el fabricante no es prolijo, le va a dar no va a ser 120, le va a dar un error en cuanto a... Esto produce oscilación, esto produce calentamiento, esto produce efectos de pestañeo, armónicos se llaman, armónicos. Ya. Bueno, y ahora una vez yo vi para un proyecto compramos un generador de 50 kilovatios español, y ahí la norma española dice hay un indicador para este tipo de no tiene que ser más de 5% el de balanceo. Es para controlar que no hayan estos problemas, le dice, no mayor a 5% los armónicos. Entonces, simetría constructiva
da unas tensiones balanceadas o simétricas, que significa que estén a 120. Ya vamos a explicar qué pasa si se cumple con la simetría deseada. No tendría que haber corriente por el neutro. Ya vamos a ver luego. Pero me adelanto. Si hay simetría, la corriente en el neutro es 0. Y eso es bueno. Ya me estoy adelantando. Entonces los conceptos grandes es tensiones trifásicas balanceadas. Aquí lo que les decía ya se mezcló. Yo diría tensiones trifásicas simétricas. Ya se generalizó. Bueno, entonces hay un imán giratorio. Ese imán giratorio se llama rotor. No está dibujado el campo ese que hay que crearle. Como esto es esquemático, ya aparece como si fuera un imán permanente. Pero el imán permanente pues no puede dar la energía suficiente. Hay que ayudarle con un electroimán. Y ese electroimán hay que alimentarlo con corriente continua. En la práctica, aquí hay otro generador adentro que gira. ¿El dínamo? Se llama el inductor. Se llama la excitatriz, se llama. ¿Qué me decía? Sí, el dínamo son, creo, generadores autoexcitados. Ya, aquí en el eje, en el rotor, se hace girar un generador de corriente continua. Y ese elemento se encarga de dar el magnetismo al rotor. Porque para grandes potencias necesitamos mucho magnetismo. Y el imán permanente no es suficiente. Se llama excitatriz. Excitatriz. Es un generador que está girando y hay unas escobillas ahí, o sea, de escobillas, anillos rozantes, que se saca la energía. Eso ya es más constructivo. Ustedes están ahorita para ver la parte conceptual. Ya vamos a ver cómo las fórmulas para esto. Entonces, 120 entre sí. El campo magnético corta el flujo, inducción. 120 entre ellas. Ahora viene ya cada bobina puede considerarse en sí misma un generador monofásico. Entonces es como si usted conectara los monofásicos de una forma. Aquí está la conexión en estrella. Y esta es otra forma. Principio con final. El principio con final. Principio con final. Esto es triángulo. Entonces delta se llama o triángulo. Y la otra se llama Y. Bueno, ahora vamos a ver, aquí está la explicación. ¿Qué pasa si yo con negrita o con el redondito? Si no hubiera negrita, el redondo me da que es fasor. Si yo sumo 3 tensiones balanceadas o simétricas, significa que en módulos sean iguales y desfasadas en 120, la suma es 0. Miren, aquí yo les voy a demostrar acá, con un color negro. Entonces, BAN, yo voy a colocar aquí. Este BAN está en el eje X. Aquí está 90. Y aquí está menos 180. Entonces, aquí si aquí hay 30 y aquí hay 90, sumamos, esto es 120. Entonces, aquí, este era BAN, y ahorita vamos a ver. Y aquí hago otra vez el cálculo. ¿Cuánto hay aquí? Aquí hay 90 y aquí hay 30. Entonces, si las 3 están desfasadas en 120 y 120, este es, ya, ¿por qué será esto BBN acá? ¿Y por qué será BCN acá? Es por el orden. Si esto gira para allá, después de BAN viene BBN.
Y en tercer lugar viene BCN. Estoy dibujando los fasores de las tensiones. BAN primero, BBN después y BCN al final. Ya. Bueno, ¿y cómo yo aseguro que BAN, BBN y módulos sean iguales? Cuando el fabricante me diga que la espira de la bobina, si aquí hay 500, aquí hay 500 y aquí hay 500, no hay ni una más ni una menos. Entonces, la inducción de las 500 espiras produce este efecto. En magnitud son iguales. Y la simetría me garantiza el desfasaje de 120, entonces se cumple esto. Cuando se cumple esto es lo ideal. Estas tensiones que están dibujadas se llaman tensiones de fase. ¿Por qué? Porque es entre A y N. BAN, BBN y BCN. Bueno, ahora viene si yo sumo BAN, voy a demostrar gráficamente. Si yo sumo BAN con BCN, me va a dar un vector suma igual a, este es el vector suma, BAN más BCN. Ya. El vector suma por la simetría es igual al BBN. Ya, entonces BAN, aquí está la suma, vector suma, más BBN, es idéntico al BCN, pero cambiado de signo. Menos BCN. Fíjense, el BAN apunta para allá y el BCN apunta para abajo. Bueno, aquí está la demostración. Si yo paso el BCN a este lado, digo, el BAN más el BBN más el BCN pasa con signo cambiado, es igual a 0. Entonces la simetría y el desfasaje ideal hace que la suma de las tres tensiones es 0. Si es 0 la tensión, no hay corriente por el neutro. Estamos demostrando que la simetría o el balanceo de la fase produce este efecto. No hay corriente de circulación. Al no haber tensiones, no hay corriente. Pero si no se cumple esto, automáticamente esto tampoco se cumple. Por eso es que los europeos le ponen condición, no más de 5%. Entonces yo le digo aquí, bueno, señores, ¿esta flecha qué significa? Es el sentido de giro. De la fase A es la primera, luego sigue la fase B y luego viene la fase C. Este sentido de giro se llama secuencia ABC o secuencia positiva. Lo que pasa es que usted puede permutar esto. Si permuta va a tener lo contrario. Lo contrario va a ser que gire al otro lado. Esta sería la secuencia negativa. Este sería ACB. Si se permutan acá, se pone ACN, entonces tenemos ACB. ACB y este es ABC. Si usted tiene un motor trifásico y saca del tablero trifásico la fase ABC, consecuencia ABC, y hace girar su motor, ese motor va a girar en el sentido antihorario. Si por equivocación usted ha conectado permutando ACB, el motor girará en sentido contrario. Este es un gran problema, ¿no? El ACB con el A están definidos. Ahora, actualmente ya vienen bloqueos por secuencia.
Si se cambia la secuencia, se bloquea. Mediante indicadores electrónicos se bloquea para que no hayan problemas. Se bloquea. Porque el motor está... todo el motor eléctrico más su aplicación está para ABC. Si por descuido se le coloca ACB, hay una protección electrónica que lo bloquea. Miren, el 1995 comenzaron a construirse los surtidores Genex. Y se instalaban con equipos electrónicos modernos los surtidores. Y resulta que se hizo un traspaso subterráneo, se pasó por el tercer anillo. El tercer anillo. Y Banzer, hay subterráneo, un cable que pasaba de este lado de la avenida Banzer al otro lado, y se permutó por error, o por descuido, y el surtidor no se dañó. Pero ¿qué pasaba? No funcionaba. Y no había en ese tiempo, en el 95, no había había la protección, pero no había un indicador que le diga fase contraria. Hubo un problema económico porque se tardaron en darse cuenta. O sea, si usted, digamos, quiere hacer una burda o genérica o bien general explicación, si usted cambia la secuencia de fase a un ascensor, en vez que suba, bajaría, porque gira al contrario. Pero eso no sucede, ¿no? Sino que simplemente es como para que ustedes se acuerden. Hay bloqueadores y además no puede bajar, está hecho para subir. En algún punto, o sube o baja, ahí tendría que conectarse a mitad de la carrera, pero eso no se da. Bueno, esto es una, ¿cómo se dice? Es para motivarlos a que recuerden la importancia de las fases. Los electrónicos pues ya han hecho muchas cosas buenas. Así que el mundo se ha facilitado con las aplicaciones electrónicas. Ya, entonces, si estamos con ABC, controlamos, después de A viene B y después viene C. Si A está en 0 grados es X, B está en menos 120. Mirando por acá, esto es menos 120 por el negativo. Y BCN está a 120 por el lado positivo. Entonces, aquí hay 120, aquí hay 120, ¿y aquí cuánto habrá? 120. La suma de los 320 da 360. Entonces le pongamos nombre. Este es BAN. El de acá es BN. Y como no tenemos negrilla, le ponemos redondito. Y de último viene el BCN. Bueno, ahora lo vamos a permutar. Este es ABC, ¿no? Ahora vamos a hacer ACB. ¿Qué hacemos en ACB? Mantenemos el A en el horizontal, en el eje X, y decimos después del A va a venir el C, está a menos 120, y después ya va a venir el BN. Entonces esto es A,
C, D. Ya. Como yo tengo dos posibilidades, puedo ir por el lado positivo, por el lado negativo, también yo puedo, mire, escuchen, vean esto, puedo poner estos ángulos. Aquí está BAN con 0, y este va a estar ¿a cuánto? A 120. Y voy a hacer un giro más largo. Y si hago este giro hasta aquí, este va a estar a 240. Entonces, yo puedo decir, en vez de decir menos 120, puedo decir que BCN está ¿a cuánto? Es igual que BAN, es igual que BAN en módulo, pero desfasado en ¿cuánto? En 240. Puedo usar, para el BCN puedo usar o 240 o usar el menos 120. Menos 120 es por el lado negativo y por el lado positivo es 240. Aquí está ABC o ACB. Bueno, yo hice un gráfico, yo hice una demostración gráfica que daba 0. Estos señores están haciendo una demostración usando esa posición. El BAN está en 0. El BBN está en menos 120 y el BCN está en más 120. Los polares los convierten en rectangulares y aquí confirmamos que es 0. Otra forma de demostrar. Ya, en sistemas de potencia son los que estudian los grandes circuitos. Potencia. La fábrica es potencia. El sistema de distribución es potencia. Y el sistema de transmisión, esas líneas altas, es potencia. Y las grandes, los generadores con las líneas también son sistemas de potencia. Heredando la nomenclatura de los sistemas de potencia, para todo pequeños, medianos y grandes sistemas, se usa valor RMS. El valor RMS es el valor máximo sobre raíz de 2. Este se llama el RMS o valor eficaz. Y creo que, ¿por qué se usa en sistemas de potencia? Porque es lo que se mide. Las mediciones, usted va a medir, corriente mide el valor eficaz. No mide usted mide esto. Es el valor eficaz. Este es el RMS. Viene de aquí, de raíz, ¿no? Viene de una definición. Ustedes que vienen con la mente más fresca de esto, ¿está correcto lo que digo aquí? ¿El eficaz es máximo sobre raíz de 2 o no? Alguien que me retroalimente, ¿el valor eficaz es el máximo sobre raíz de 2? Sí, ingeniero. Ya. No, Entonces, aquí yo lo digo, este es el que se mide, es un valor que no varía, es constante. Este es el que se mide. Por eso los sistemas de potencia imponen esta nomenclatura y ya el libro ha tomado para todos los tipos. Al incrementarse el tiempo, cada fasor o cada seno gira a una velocidad angular. Aquí está la velocidad angular. Este giro es antihorario. Entonces, mientras los fasores giran en dirección contraria a la manecilla del reloj, con la frecuencia omega, pasan por el eje horizontal en una secuencia ABC. Entonces, mire, después de A viene B.
después viene C y luego viene A. Entonces viene A, B, luego viene C y luego viene A. Y luego viene B y luego viene C. Entonces esto de acá, A, B, C, se produce al controlar el giro, cuando pasa por acá. Y este otro es... Ya. Esto es un artificio que me encanta explicarlo. Nosotros mantenemos la frecuencia, pero permutamos la secuencia. Pero en la práctica hay el cambio de giro. Entonces, esto es un artificio. O sea, eso de que el motor gira así, con ABC, o que gira así, con ACB, esto es real. Pero ¿esto qué es? Es un artificio. Estoy manteniendo el giro, pero estoy estoy cambiando la permutación. ACB. Entonces, esto es más, no digamos didáctico, esto es más, es manejable para fines de la fórmula, pero realmente hay el giro contrario, antihorario y horario. Ya entonces ABC, BCA o CBA, ¿cómo es esto entonces? Viene de esto, A, B, C. Y si continúo A, entonces ya viene BCA. Y si le continúo, ABC, A viene B. ABCA, B. Entonces ya viene CAB. Entonces usted puede llamarle BCA, CBA o ABC. La secuencia de fase en la distribución de potencia trifásica. Determina la dirección de la rotación de un motor. Esto es físico. Al igual que las conexiones del generador, ahora estoy hablando de cargas. Las cargas trifásicas. Al igual que los generadores también se conectan en delta o en estrella, dependiendo de su aplicación. Entonces, esto es una carga. Las lámparas del Tawichi Aguilera están conectadas en estrella o en triángulo. ¿Cómo lo sabremos eso? ¿Quién sabe esto? En estrella con neutro. Es muy probable que sea ¿no? Muy probable que sea el que dice este joven. Muy probable que sea la conexión, porque o no sé, o tal vez cuando tiene el neutro dice que es una ventaja tener el neutro, porque las tensiones en la carga son menores. Aquí esta tensión BBN a la carga 2, aquí esta tensión es mayor. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, de repente a usted le convenga tener menor tensión en las cargas, entonces usa el triángulo. O si usted quiere tener una posibilidad de equilibrio, cuando hay desequilibrio, se va al neutro. Es una ventaja esto. Ya. Hay varias consideraciones. Los que diseñan instalaciones, los que diseñan instalaciones tienen que dominar esto. Ya, entonces, si yo tengo la carga balanceada, aquí está, me gustó, carga balanceada. 1, 2, 3 en Y, o ABC en triángulo. Hay unas simplificaciones. 3 en triángulo es igual a una impedancia en delta. Y la inversa, 1/3 de la inversa de la delta es
de la Y. Bueno, entonces, puesto que tanto la fuente trifásica como las cargas pueden conectarse, hay esta posibilidad, que sean los dos Y, ya lo vimos eso. Que sea Y con delta, 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 Y. Hay muchas consideraciones para elegir. Este no tiene neutro, no tiene neutro. Este no tiene neutro, pero puede tener aquí a la entrada. Este puede tener neutro en el generador. Y no tiene neutro en la carga. Este no tiene en ningún lado. Este puede tener aquí el neutro. Hay varias consideraciones aquí. Conviene mencionar que una carga balanceada en delta es más común que una carga balanceada en estrella. ¿Qué les parece eso? Que sea común no es muy relevante. No creo que sea muy común. Claro, si usted va a comprar un horno trifásico, aquí están las resistencias. Es más probable que venga en estrella o en delta. Aquí dice que más común es que venga en delta. Entonces, este es un horno trifásico. Y los motores vienen con dos posibilidades. Pueden trabajar así o pueden trabajar así. Se cambia la hornera. Pueden trabajar en 220 trifásico o no, vale. Pueden trabajar en 380 aquí o trabajar en 220 aquí. A ver, jóvenes, si usted va a comprar uno que tenga dos tensiones, o sea, lo bobinado y la caja de conexión va a tener más bornes. Aquí van a haber tres, ¿no? 1, 2, 3, y aquí va a tener 6. ¿Cuál de los dos será más caro? ¿El que es 380, 220 o el que es 380? Si usted va a comprar, ¿qué espera que sea más caro? ¿El que tiene doble tensión o el que tiene una sola tensión? El que tiene doble, ¿no? Porque tiene más trabajo realizado, un diseño más complicado. Pero existen estos dos. Cuando usted tiene una instalación muy grande y hay tensiones 380 por acá, trifásica, y de repente hay también 380, hay 220 trifásica, una instalación muy grande, un ingenio, ahí va y compra usted para ambos, que usted los puede utilizar en este sistema o en este otro. Pero si usted tiene una carpintería, usted ya sabe que es 380 la tensión trifásica. Usted compra el de 3 bornas. Una carga conectada en estrella consta de 3 impedancias y un nodo neutro. Y la carga conectada mientras que una carga conectada en delta, 3 impedancias. Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Esto es la forma de función. Esta función se la puede graficar. Coseno de omega t más 10. Yo voy a hacer un intento. Aquí, esto está atrasado. Espera cuando t es 0, el coseno ya está en 10. Está entonces adelantado, mejor dicho. Aquí voy a poner mis ejes.
Yo voy a graficar este. Si no hubiera desfasaje, esto comienza en así. Si no hubiera, pero como hay desfasaje, está en 120, ¿no? Vamos a dibujar. Está en 10. Aquí está 10. Entonces, el valor está en 10 máximo aquí. Entonces, este está así. Ya. En 10, esta función me indica que cuando T0 ya está adelantado en 10. Ya. Este sería entonces BAN. Esto es BAN. ¿Y cuánto estará BBN? ¿Y cuánto estará BCN? Sin que me diga estos detalles de acá, yo puedo saber, sabiendo si es ABC. Yo sé que 120 del máximo viene B. Entonces yo sé que aquí a 120 del máximo viene B. Entonces ya yo no hace falta que yo lea esto. Si sé que es ABC, y luego, esto estoy graficando las funciones en el tiempo. Y el BCN está a 120D. Ya sé entonces que está a 120. Arrancará la otra por acá. Entonces, 10, aquí arranca este. Ya, cambio. Entonces ya está. Primero viene la A 10. A 230 viene B. Y 110 viene C. Entonces, después de A viene B, viene C. Y aquí está con retraso, pues menos 2, 3. Debería ser 240, ¿no? Pero como 240, menos 240 más 10 es 230. Y este era 120, menos 120 más 10 es 110. Aquí está dibujado y abajo están las rotaciones. Hacemos la rotación. El BAN no está en 0. ¿Por qué no está en 0? Porque tiene un adelanto. Aquí están los 10. Ya. Vamos. Este otro. Yo tengo que tener acá estoy tratando de dibujar el resultado. Ya, entonces aquí está en más 10 el BAN, con su redondito arriba. Menos 230 aquí abajo. Aquí hay menos 230, el BBN. Y no, está mal esto. Menos 110 el BCN. Y abajo está y el BBN está en menos 230. B. Entonces esto no haya sido ABC, haya sido A, después de A que viene C, ACB. O sea que tengo que borrar todo esto de acá. Borro. Entonces, no me dio la pauta, me dice qué tipo de... Me pregunta qué tipo de conexión es. Entonces había sido ACB, porque yo me di cuenta acá por los ángulos. Ya, entonces yo cometí un error al graficar las funciones, pero al graficar los fasores ya me di cuenta. BAN
luego viene BCN y luego viene BBN, girando así es ACB. Bueno, entonces corregimos esto. Arranca el A, el BAN, y después tiene que estar en menos 230 el BCN, menos 10. El BCN y al final el BN. Entonces, ACB. Ya, un ejemplo puede ser, señor, usted haga mediciones del tablero y dígame qué tipo de secuencia sería si conecto de esta forma. Entonces usted hace el gráfico y dice, es ACB. Aquí tengo un dibujo de la secuencia ABC de la práctica 12.1. El BAN había estado aquí. ¿Cuánto hay de aquí a allá? BAN está a 180 menos 30 a 150. 150 está este entonces. Está a 150 el BAN y a partir de aquí está BN 150, sumo 90 más 60 y luego veo que el A y después el BCN está en menos 90, ya me doy cuenta que este tiene que estar acá, secuencia ABC, después de A viene B, después de B viene C. ¿Está mal esto, no? ¿Está bien o está mal esto? Sí, está bien. Después de A viene B, viene está bien. Después de A viene B y al final viene C. Este es el ejercicio 12.1. Vamos a ver qué nos falta. Ya, creo que lo dejemos ahí y el lunes, ¿qué feria? El lunes hay clases. Sí. Martes, feriado. Martes feriado. Ya, un trato, una... Ese. Ya, este es para identificar qué tipo de secuencia. Pero problema de práctica 12.1. Eso, estudianlo. ABC, ¿no? Ya yo vengo en 10 minutos. Voy a tomar un café. Listo, dije.